Vamos a temas internacionales. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, realizó una visita sorpresa a la ciudad de Mariupol. Esto en medio de la orden de arresto que emitió la Corte Penal Internacional por un presunto plan para deportar niños ucranianos a Rusia. Histórica decisión que fue calificada como nula jurídicamente por el Kremlin a un año del inicio del conflicto. Vamos a hablar sobre estos temas, por supuesto también en un día marcado por la visita del presidente chino Xi Jinping a Rusia. Para eso nos acompaña el director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra, Alberto Rojas. Alberto, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Hola Nicolás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. A ver, varios temas, pero que tienen que ver finalmente con la figura del Kremlin, Vladimir Putin. Comencemos por esta visita a Mariupol. Es bien simbólica, bien significativa y genera aún más tensión de la que ya existe, ¿no? Lo cierto es que este fue un fin de semana muy importante para Vladimir Putin. El día sábado estuvo en Crimea, recordando el 9º año de la anexión ilegal de la península ucraniana, y efectivamente ayer estuvo en Mariupol, que también tiene un significado muy profundo. Recordemos que hasta antes del inicio de la guerra, Mariupol era el corazón industrial de Ucrania y uno de sus principales puertos junto con Odessa. Iniciada la guerra, Mariupol fue uno de los bastiones en que los ucranianos combatieron de manera más fuerte, en donde Rusia ejerció con mayor brutalidad su poder militar y ciertamente se transformó en un símbolo. Por lo tanto, hoy ese territorio es parte del corredor terrestre que conecta Donbass con Crimea, y por eso la visita de Putin tiene un doble significado. Más de alguien probablemente del lado ucraniano lo verá incluso como una provocación. Claro. Y esto también una semana marcada por la reacción internacional. Ahora, te hago la pregunta y expliquemos también de qué se trata esta orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional. ¿Qué puede significar? ¿Finalmente tiene algún tipo de impacto? Aquí se habla de un hecho puntual de delitos de guerra con respecto a niños y niñas. Exactamente. La Corte Penal Internacional persigue personas, estén en funciones o estén en retiro. Sí. Y en ese sentido, lo que ha hecho la Corte, específicamente el fiscal Karim Khan, ha sido recabar una serie de antecedentes, datos, testimonios que le han permitido construir un caso en contra de Vladimir Putin. Y por eso se emite esta orden de detención en su contra, en tanto se le considera presuntamente responsable de haber autorizado esta deportación forzada de niños ucranianos a Rusia o de haber estado en conocimiento y no haber hecho nada para impedirlo. En ese sentido, esta orden de detención pone un cerco alrededor de Putin. Sabemos que él no ha abandonado Rusia desde el inicio del conflicto. Desde hace un año, un par de semanas, digamos. Exactamente. Probablemente la última vez que él salió de Rusia fue poco antes del inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing, en febrero del 2022. ¿Qué significa esto? La Corte Penal Internacional opera en un campo que está conformado por 123 países, incluyendo Chile, que firmaron el Estatuto de Roma y que permitió el nacimiento de la Corte a partir de 1998. ¿Qué implica eso? Que en el fondo, si Vladimir Putin viajara a otro país, a uno de estos 123 países, a uno de estos 123 países, ese país estaría en la obligación de detenerlo y entregarlo a la Corte que está en La Haya, en Holanda. Entonces, o sea, bien significativo esto de la orden de detención. Ahora, dentro de los cálculos, me imagino, el presidente de Rusia no estaría a visitar alguno de estos 123 países que están dentro de este acuerdo de la Corte Penal Internacional. Absolutamente. De hecho, para ser realistas, digamos. Para ser realistas, en el fondo, él tendría que salir de Rusia y entrar en alguno de estos 123 países para quedar bajo la autoridad de la Corte. Rusia, China, India, Estados Unidos son países que no han firmado el Estatuto de Roma. Por lo tanto, el no firmarlo implica que ellos no reconocen la autoridad de la Corte y por lo tanto la Corte no tiene autoridad, potestad de injerencia en ninguno de esos países que no lo han firmado. O sea, imagínate, muy improbable, casi imposible. ¿Qué vas a hacer tú? Si llegara a viajar a Estados Unidos, ahí tendría que ser detenido. Técnicamente, aún así no sería. Técnicamente no, porque en el fondo Estados Unidos no ha firmado el acuerdo. Por lo tanto, Estados Unidos no está obligado a detenerlo. Claro. Pero también podría viajar a China sin ningún tipo de, eso es más probable. de preocupación. Pero obviamente no puede viajar más allá. Y además hay un factor más bien simbólico, y es el hecho de que con esta petición, esta orden de captura, Putin queda rotulado como criminal de guerra. Claro. Y eso es... Va más allá, digamos que esto va más allá, hay un caso, hay un procedimiento que
se ha hecho durante muchísimos años en la Corte Penal Internacional, pero más allá del aspecto práctico de si podrías y si efectivamente sería detenido en algún lugar el presidente de Rusia, es la chapa que se le coloca desde la jurisprudencia internacional, desde lo que es la Corte Penal Internacional, que es criminal de guerra. Exactamente. No es la primera vez que un presidente en funciones enfrenta una situación así. Lo vimos con Omar al-Bashir, expresidente de Sudán, lo vimos con Muammar Gaddafi, exdictador de Libia. Entonces, en ese contexto, marca un precedente en función de que no es un presidente o un gobernante del África o el África subsahariana. Estamos hablando del presidente de Rusia. Aquí hay un peso de por medio que es importante, que la Corte está haciendo sentir a Rusia y que cambia el perfil de Rusia y de su gobernante ante el resto de la comunidad internacional y que probablemente inquieta también a los otros gobernantes de los países no firmantes de este acuerdo. Ahora, claro, porque desde la interpretación de distintos actores se podría decir, por ejemplo, y lo ligo con lo que está sucediendo hoy día, la visita del presidente chino Xi Jinping a Rusia, el presidente de China se reúne con un criminal de guerra. Exacto. Esa podría ser la lógica dentro del discurso, que tiene mucho de político también, pero desde la práctica en términos de esta decisión que tuvo la Corte Penal Internacional. La lectura es exactamente la que tú haces. Claro. O sea, desde Occidente, el presidente chino se reúne con un criminal de guerra, el presidente que está requerido por la Corte Penal Internacional. Ahora, tomando en cuenta que Xi Jinping no reconoce la autoridad de la Corte porque China no ha firmado el Estatuto de Roma, no es algo que afecte particularmente su imagen dentro de China. En algunos aspectos desde Occidente va a generar críticas, como el presidente, a sabiendas de lo que ha ocurrido con Putin, el presidente chino igual va y se reúne. El presidente chino está sacando otro tipo de cálculos. Esta es una visita que ha tomado tiempo preparar. Es el primero de 3 días de una visita oficial y en donde hay una serie de temas que se están abordando y que hay expectativas en torno a eso, ya sea desde la vereda de Rusia o desde la perspectiva china. Para Vladimir Putin es un espaldarazo muy fuerte, rompe el aislamiento en el cual él ha estado desde el inicio del conflicto. Para China es la oportunidad de jugar de manera más contundente el rol de mediador en función de avanzar hacia un término de la guerra. China siempre se ha tratado de mostrar neutro en este conflicto, en esta invasión de Rusia a Ucrania, desde el punto de vista oficial, pero siempre con una cercanía mayor a Rusia, donde muchos dicen más que neutralidad, obviamente hay no una alianza, pero sí una cercanía, digamos, con una de las dos partes. Bueno, ciertamente la relación entre China y Rusia es bastante estrecha desde hace muchos años. Claro. Antes del inicio de la guerra, ambos se reunieron en Beijing y declararon que la relación entre ambos países era muy fuerte y que era básicamente irrompible. Sabemos que China ha jugado un rol muy importante en este contexto, porque, por ejemplo, China no ha respaldado abiertamente a Rusia en la invasión a Ucrania, pero tampoco la ha condenado y tampoco ha estado a favor de las sanciones económicas en contra de Rusia. Además, en el contexto de las sanciones que se han impuesto a Rusia, vemos que Rusia ha logrado oxígeno, por decirlo de alguna manera, de parte de China, a quien le ha empezado a vender el petróleo, el gas y otros productos que antes iban hacia Europa. Claro. Por lo tanto, eso también ha permitido, exactamente, ha permitido que Rusia se mantenga a flote, lejos del quiebre económico total que se esperaba después de las sanciones que se iban a imponer. Claro, pensando que las sanciones buscan como objetivo estratégico también el cortar el flujo de recursos para poder financiar una guerra. Exactamente. En ese sentido, sabemos que Rusia ha estado muy complicada en términos económicos, pero también sabemos que China, India y otros países le están comprando petróleo y gas y con eso Rusia se mantiene a flote, puede continuar con la guerra. Las guerras largas son complejas, son impopulares y sobre todo son caras. Claro. Ahora, China, a pesar de que efectivamente se ha mostrado siempre como un aliado a Rusia, en febrero vimos que intentó proponer un plan de 12 puntos para llegar a un tipo de acuerdo. De hecho, el mismo día que se cumplió un año, ¿no? Exactamente. No me equivoco. Proyecto o plan que Occidente desestimó y también Ucrania. Es difícil porque desde Occidente se ve precisamente a China como muy imparcial, muy cercano a Rusia para proponer una acción como mediador. Pero lo cierto es que para China la guerra en Ucrania, la invasión rusa a Ucrania, es un problema, es un tema que complejiza su relación con Rusia, porque en el fondo tener de aliado a Rusia tiene sentido en tanto tu aliado es fuerte.
tener un aliado débil no es una carta interesante para una potencia como Rusia. Por otro lado, está volviendo a Rusia cada vez más dependiente de China. Y sabemos que independientemente de cuándo termine la guerra, esa dependencia se va a prolongar en el tiempo. Y también hay otro factor. Sabemos que se está negociando, se está preparando la posibilidad de un encuentro entre el presidente Zelensky de Ucrania con Xi Jinping. Claro, después de los 3 días en Rusia, digamos, tener una reunión con la otra parte. Con la otra parte. Para ser mediador, efectivamente. No se puede estar para ser un poco más imparcial. Claro. El punto es que Ucrania hoy pone como condición absolutamente innegociable para sentarse a negociar con Rusia la retirada total de las tropas del territorio que han ocupado desde el 24 de febrero del año pasado, cosa que también es muy difícil que Rusia cumpla. Rusia ha logrado algo, un resultado muy pobre comparado con sus objetivos iniciales, pero en este minuto controla una parte importante de Ucrania en la zona este, logró unir la península de Crimea con el Donbass, donde estaban estas repúblicas separatistas. Algo tiene que poner sobre la mesa. Perderlo sería muy difícil para el presidente Putin, sería un golpe, daría la sensación de que esta guerra ha sido por nada, pero difícilmente Ucrania se va a sentar a negociar si esa condición no se cumple, y claramente Rusia no estaría dispuesta a eso. Entiendo que todavía no se confirma una eventual reunión entre el presidente Zelensky y Xi Jinping. No está confirmada, están en los preparativos. Están en los preparativos. Si se concreta, evidentemente sería una señal y una imagen bien potente frente a la que podría hacer con el presidente Putin en términos de este conflicto. Absolutamente, porque además en ese contexto Rusia lo que hace es desafiar a Estados Unidos, demostrando que puede hacer algo que Estados Unidos no ha podido hacer. Entonces, en ese aspecto también China está ganando espacio, está como desafiando actor geopolítico internacional. Absolutamente, como superpotencia está desafiando el rol de Estados Unidos. Yo puedo hacer algo que tú no puedes. Tú no has estado dispuesto a sentarte a conversar con el presidente Putin. Yo me reúno con ambas partes en conflicto. Que en la práctica tiene una posición más ventajosa para poder conversar China con Rusia que Estados Unidos con Rusia. Absolutamente. Obviamente. China lo sabe y está sacando ventaja de eso. Ahora, esto evidentemente hay que ver cómo se va desarrollando, pero poniéndonos en el caso hipotético donde efectivamente China puede llegar a ser un mediador en este conflicto. Tenemos todo el lado occidental que ha sido crítico, contrario desde el primer minuto a Rusia, sí, y que también ha sido crítico a la postura que ha tenido China con respecto a este conflicto. No solamente Estados Unidos, sino otros países que evidentemente por los lazos comerciales, diplomáticos, mantienen un discurso bastante más moderado y diplomático, vuelvo al concepto, que Estados Unidos en su minuto. Absolutamente. Lo que pasa es que además en este año de guerra en Ucrania hemos visto cómo se ha elevado la tensión en el Indo-Pacífico, especialmente en la zona cercana a Taiwán. Taiwán, claro. De hecho, desde el día 1, cuando comenzó la invasión rusa a Ucrania, se empezaron a publicar diferentes papers, estudios, análisis que intentaban hacer un parangón entre Rusia y Ucrania y China y Taiwán. Hay muchas diferencias, hay temas distintos de por medio, pero eso ha complejizado la relación de China con Occidente, específicamente con Estados Unidos. Vimos el efecto que causó la visita de Nancy Pelosi en agosto del año pasado y la reacción de China con ejercicios navales y aéreos que aislaron a Taiwán literalmente del resto de la zona. Entonces, claramente Estados Unidos y una buena parte de Occidente mira con suspicacia la diplomacia china, que la ven como una especie de doble estándar, pero ciertamente si China lograra, está difícil, lograra sentar a la mesa a una delegación rusa y una delegación ucraniana para negociar, si lograra convencer a los ucranianos de eso, sería anotarse un punto valiosísimo frente a lo que ha sido la gestión de Occidente, que se ha jugado por el apoyo militar a Ucrania junto con las sanciones económicas a Rusia. Ahora, volviendo al punto, China, no es coincidencia que tras un año de conflicto y que no se ve en términos de cuándo podría terminar, China aparezca como un candidato a mediar entre las partes, digamos. O sea, los tiempos y también las señales son bien relevantes aquí para sacar algunas lecturas al respecto. Claro, si uno pudiera, no sé si hacer política ficción, pero uno tiende a pensar que Vladimir Putin le avisó a Xi Jinping de la invasión a Ucrania. No creo que el presidente chino se haya enterado por los medios. Y probablemente lo que le dijo es que esta iba a ser una operación militar especial, como la denominó el Kremlin, que iba a durar días o un par de semanas. Sin embargo, esta invasión ha tomado otro rumbo, lleva más de un año. Estamos ya en el segundo año de la guerra,
con el desgaste que significa, con la tensión a nivel internacional y que para China también es complejo en términos diplomáticos por su cercanía con Rusia y porque también afecta el pilar fundamental del poder chino, que es la economía. La economía en términos de exportaciones, grano, toda esa zona es parte de lo que China ha definido como la nueva ruta de la seda, el cinturón de la ruta, como también se conoce en Occidente. Entonces, un conflicto prolongado afecta sus intereses económicos en una zona que es clave. Alberto Rojas, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Nicolás. Que tenga buen día. Hasta luego. Igualmente.